Tulio es dueño de un esclavo en el siglo II después de Cristo. Sin embargo, un día el esclavo es hurtado por dos individuos que en una venta de esclavos deciden vender al capturado a un hombre de buena fe. 2 años después, Tulio, paseando por las calles de Roma, se reencuentra con su esclavo robado, reclamando que es dueño de él. Sin embargo, Cornelio, el hombre que lo compró, también reclama la propiedad del esclavo. Tulio decide solicitar nuestra intervención como jurisconsultas para saber si puede recuperar la posesión del esclavo, aunque Cornelio decida defender su posición. Primero establezcamos los hechos. Tulio, un hombre romano, es dueño de un esclavo. Este esclavo un día es hurtado por dos individuos que lo terminan vendiendo a un hombre de buena fe. 2 años después, Tulio se reencuentra con su esclavo robado y reclama su posesión. Sin embargo, el actual poseedor del esclavo también reclama ser dueño de este. La pregunta planteada es, ¿a Tulio le corresponde la posesión del esclavo e incluso si Cornelio decide utilizar la usucapión? Para resolver nuestro problema también es necesario resolver las instituciones aplicables en esta situación. Nosotros identificamos 7. Posesión, propiedad, compra-venta, res mancipi, buena fe, reivindicado y usucapión. Pero ¿para qué sirve cada una? A continuación lo vamos a explicar y para eso necesitamos recapitular algunas partes de nuestro caso. Tulio es dueño legítimo de un esclavo. Sin embargo, el esclavo es robado por dos individuos, lo que da paso a la pérdida de posesión del esclavo por parte de Tulio, que se distingue de la propiedad, la cual aún posee. La primera, es decir, la posesión, es el poder físico que ejerce una persona sobre una cosa, de forma exclusiva, con la intención de comportarse como el dueño de dicho objeto. La propiedad, por otro lado, es el derecho que tiene una persona sobre una cosa y que le faculta para sacar el mayor beneficio que dicho objeto le pueda aportar. Tanto la posesión como la propiedad se ejercen sobre ciertas cosas, una de las cuales son las res mancipi, clasificación de las cosas que constituyen lo más importante de la fortuna de una persona, dentro de las cuales entran los esclavos. Esta posesión de la que hablamos fue trasladada a Cornelio, quien compró al esclavo mediante una compraventa de buena fe. Compra-venta comprendida como un contrato a través del cual el vendedor se obliga a traspasar la posesión pacífica y útil de una cosa al comprador, y éste se compromete a pagar una suma de dinero, sin un contrato o procedimiento formal ante la ley. La buena fe se refiere a un error de hecho, que consiste en creer al vendedor propietario de la cosa, o al menos investido del poder, para enajenarla. Como Tulio quiere recuperar a su esclavo, podemos aplicar la reivindicatio, que era una institución que amparaba al dueño legítimo contra cualquier tercero que tuviera la posesión ilícita de algún objeto suyo, y que buscaba que se reconociera el dominio que ejercía el dueño original para reclamar la reinstitución del objeto. Con esta acción, Tulio podría solicitar la recuperación de su objeto, es decir, el esclavo, independientemente de si Cornelio decide recurrir a la usurpación, es decir, la adquisición de la propiedad mediante posesión continua durante un plazo fijado en la ley. En esa época, cuando tú comprabas algo, lo que se te transfería no era automáticamente la propiedad, sino que era la posesión. Y en el caso de un esclavo que en ese entonces era considerado como una res mancipi, para que éste realmente pudiera cambiar de dueño, se necesitaba de un procedimiento más formal, como lo era el mancipatio o la iure cessio, pero adivina qué, ninguna de estas se hizo. Así que aunque Cornelio compró al esclavo, pues técnicamente Tulio seguía siendo su dueño legítimo, porque la propiedad no podía transferirse si el origen de esta posesión era ilegal, como en este caso pues lo fue el robo. Además, Cornelio ya llevaba 2 años con este esclavo y según las leyes romanas, él podía argumentar con la institución de la usucapión, que es como adquirir la propiedad con el paso del tiempo. Pero aquí hay un pequeño problema, ya que el usucapión solamente aplicaba si adquiriste la cosa de manera legítima desde un inicio. Y como ya se había mencionado antes, fue por medio de un robo, así que eso dejaba totalmente inútil la usucapión. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Tulio? Bueno, pues él tiene derecho a usar una herramienta legal muy poderosa, que es la reivindicatio. Esta le da el derecho de reclamar la propiedad, porque al final del día, pues él seguía siendo el dueño legítimo.
Con todo lo ya explicado anteriormente, podemos dar respuesta a nuestro caso y podemos decir que la posesión y la propiedad del esclavo pertenecen a Tulio, el dueño original, quien sigue siendo el dueño legítimo del derecho de propiedad del esclavo. Esto a pesar de que el comprador adquirió al esclavo en una venta de buena fe, esta transacción no cumple con los requisitos de legitimidad necesarios para transferir el derecho de propiedad. Esto ya que el derecho romano lo respalda, en este caso a Tulio, porque el esclavo pertenece a res mancipi, lo cual significa que para realizar una transferencia válida de propiedad debía seguirse un proceso formal, algo que en nuestro caso no sucedió debido al origen ilícito de la posesión inicial por parte de los ladrones. Así que la compra realizada por el comprador de buena fe no otorga la propiedad sobre el esclavo. En conclusión, la propiedad del esclavo recae en Tulio, quien tiene el derecho legítimo y superior de reclamar su posesión frente a Cornelio, demostrando su propiedad, porque aunque Tulio se vio privado de su posesión, él aún es el dueño legítimo y es capaz de tener tanto la propiedad como la posesión del esclavo.